quedó en la memoria colectiva. Recuerdo la anécdota que me contaba Felipe Éstica, un amigo que murió hace un par de años. Felipe Éstica, a quien le tocó vivir esto desde un colegio numerado en la quinta región, en Valparaíso. Más precisamente esto fue en Villa Alemana, donde le tocó vivirlo a Éstica. Él me contaba que uno de los mayores dirigentes estudiantiles de la zona lo, lo encontró él. Éstica estudiaba filosofía en la Universidad de Valparaíso y lo encontró acomodando autos en un supermercado, muy asoleado, muy golpeado por la vida y metido en la pasta. Y, y Éstica, un par de meses antes que se quitara la vida, me contaba esto en el Mercado Cardenal de Valparaíso, la historia de este gran dirigente estudiantil que simbolizaba lo que era el movimiento Los Pingüinos. Yo creo que esa muerte de Éstica habló más que nada a un grupo y a una generación de lo que han hecho mil carteles. Y asimismo la elocuencia de este testimonio en vida de ese dirigente estudiantil que perdió su vida y que estaba luchando justamente para evitar esa situación a la cual necesariamente la vida lo iba a conducir. Su vida no tenía otra posibilidad que ese estacionamiento de supermercado y esas drogas para sobrevivir. Y, y la verdad es que eso explica eh, lo importante que era para ellos el movimiento en el año 2006. Eso explica lo importante que era el movimiento para ellos en el año 2003, en el año 2004. Y eso explica lo importante que es el movimiento hoy día. Y lo no tan importante, y discúlpenme una vez más que quiera con mi dedo hurgar esa herida, lo no tan importante que es para algunas personas, porque para muchas personas esto lo ven desde afuera, y esto lo ven desde el espectáculo, desde lo entretenido, desde lo choro, desde lo novedoso que es la movilización, pero ellos no están enfrentados a este dilema de o resolvemos esta situación o yo voy a terminar en un supermercado estacionando autos, o mi hermano va a terminar estacionando autos, o mi hermana va a terminar prostituyéndose en una calle. No están en ese dilema vital del cual está gran parte de los secundarios, y los secundarios que hoy día no se les viene con cuentos. Hoy día ellos no se creen los juegos, los 12 juegos de los cuales hablaban los prisioneros. Entonces, ellos saben que esta movilización es la única esperanza que tienen. Entonces también explica por qué Alfredo Viedma, que es un dirigente del Liceo Amunátegui, sepan ustedes, para los que no son de Santiago, de que si alguien llega con un currículum y dice que egresó de la Munategui, eso más que jugarle a favor le va a jugar en contra. Es como decir que se egresó del Liceo Valentín Letelier. Es como si en mujer dijera que egresó del Liceo 4 de Niña. Yo mismo que ingresé del Liceo de Aplicación, no sé qué tan buen currículum será decir que se egresó del Liceo de Aplicación, o si es algo que te suma a favor o te suma en contra. La verdad es que Alfredo Viedma está en ese grupo, pese a estar justamente en el umbral que separaría el colegio marginal de aquel colegio emblemático, porque la Munate ya vendría a tener un nombre al menos, no es un simple colegio numerado. De todas maneras, Alfredo Viedma de la ACE ha sido desde el principio uno de los movimientos, uno de los radicales en el sentido correcto del término, es decir, aquel que está enraizado en el movimiento estudiantil, a diferencia de otros que han llegado con el tiempo, que han aparecido a propósito de las lluvias, cual callampa, que han aparecido como las flores en primavera o que han aparecido como las polillas tras los focos de las cámaras. Los Alfredo Viedma son los que levantaron este movimiento. Recordemos que los universitarios estaban completamente derrotados antes que comenzara este año escolar, y porque Lavín se adelantó a la jugada y
pasó con una aplanadora entre finales de enero y principios de febrero, y dejó todo cocinado lo que eran las reformas estudiantiles que le importaban a Piñera, y dejó sin posibilidad de respuesta a los universitarios. Sin embargo, fueron los secundarios los que comenzaron con esto. De acuerdo, las condiciones que produjo el propio Piñera fueron las que permitieron de que esta vez la semilla de los secundarios prosperara. Pero no nos olvidemos que aquellos que están en el movimiento son ellos. Entonces, que se haya conseguido sentar a la ACE en esa mesa es muy importante, si es que lo vemos en retrospectiva ahora. Nada más que si lo vemos en retrospectiva, considerando de que fue la ACES la primera que salió de esa reunión. Y de hecho, Alfredo Viedma dijo, nosotros rompemos esta mesa. Eso me pareció bien. Y me pareció mucho mejor que detrás de ello salieran aquellos que no entienden a la primera. Aquellos que tienen una tolerancia que ya se podría calificar de contumacia o se podría calificar lisa y llanamente de complicidad. ¿Qué más había que escuchar de Piñera? Yo no entiendo por qué. Esto es lo que se me viene a la mente a propósito de la última información que está circulando. ¿Por qué era necesario que se perdiera un mes de movimiento, un mes completo de movimiento, en una mesa que obviamente iba a llegar a este resultado? Y usted dirá, claro, es que no era obvio este resultado, no era obvio que el gobierno diera un portazo. Si usted me dice eso es porque no entiende nada de lo que está ocurriendo. Todos sabíamos que era el gobierno el que iba a dar el portazo. ¿Cuál era la necesidad entonces de los primeros que se metieron en esta mesa de diálogo? Eso es lo que nosotros no debemos dejar pasar. Y no lo digo con intenciones de empezar a aplicar aquí control y cuadros como creen algunos, porque la misma paranoia de algunos lo obliga a proyectar aquella misma falta en el otro. Y creen que cuando uno opina, cuando uno escribe un texto, lo que uno está haciendo es escribiendo una persona para que esa persona la deporten a Siberia. O cuando uno dice que aquí hay una equivocación en un juicio político, ellos creen que uno lo está tratando de gusano y que por poco hay que pasarlos por el paredón. No, aquí se está haciendo una crítica política, porque si no hacemos una crítica política y si no hacemos nosotros una crítica política, me pregunto, ¿quién va a hacer la crítica política? ¿Va a hacer la crítica política la editorial del Mercurio? La crítica política están esperando de que aparezca Bofil con la tercera mintiendo una vez más, la segunda con sus trascendidos de prensa, supe por ahí, me contaron, me dijeron cuál conversación de fila del pan, o quieren que el ciudadano, escuchen bien, el ciudadano que no sabe que la palabra rebelión se escribe con B larga y no con B corta, va a venir el ciudadano acaso a hacer una columna de opinión, el ciudadano que entrevista a Carolina Toá, para que la Carolina Toá se explaye a dos planas en la segunda y tercera página del Ciudadano, para que empiece a hablar de la concertación como si la izquierda tuviera algo que ver con la concertación. ¿Quién es el hueón que compra el Ciudadano? ¿Acaso son las Carolina Toá los que compran el Ciudadano? Bueno, parece que lo compraron desde arriba. Es decir, no es que lo compraron en el kiosco, sino que lo compraron en calidad de generoso aporte. Porque si no me explico eso que apareciera Carolina Toá en esa discusión. ¿Esos análisis no se van a hacer ahí? ¿O acaso me va a decir que va a aparecer en el siglo un diario que de puro abrirlo se me apolilla la camisa? ¿Va a aparecer en el siglo una discusión real de lo que está ocurriendo en el movimiento estudiantil? No, pues. Necesariamente tenemos que hacer crítica política, y la crítica política la tenemos que hacer abiertamente y la tenemos que expresar de esta manera, porque no estamos pensando en construir sistemas autoritarios, estamos justamente luchando contra un sistema autoritario, y la manera de luchar contra un sistema autoritario es decir las cosas en el momento que corresponden, en la instancia que corresponden y de la forma que corresponden. Entonces,
en el movimiento estudiantil he realizado diversas críticas respecto a esto. Y creo que lo que está sucediendo ahora me está dando la razón en muchas de las cosas que se han dicho en esta columna radial que se viene el estallido. En primer lugar, que era un despropósito sentarse en la mesa con un interlocutor como Piñera, porque no un interlocutor válido. En segundo lugar, que Piñera es un mitómano y por lo mismo no cumple el más mínimo requisito que podría tener un negociador en un conflicto. No se puede negociar con alguien que es imposible creer en sus compromisos, porque la negociación necesariamente culmina en un compromiso. Y si tú no crees en tu interlocutor, tú no puedes tener una conversación, tú no puedes tener una negociación. Entonces ahí vinieron todos los eufemismos cuando empezaron a decir que no era una negociación, que esto era una mesa de pura conversación, era como una especie, a ver cómo lo podríamos decir, así como cuando uno está haciendo un trato por comprar unos kilos de papa y dice, ya pues, pero conversemos. Pero claro, cuando se está hablando de papas se está negociando, pero en este caso, espérate, es que en realidad no encuentro la acepción de la palabra conversación cuando estamos hablando de política y que no implique una negociación. Sin embargo, han habido algunos tan mentirosos, porque no puede haber otra palabra, que siguen diciendo de que lo que se estaba haciendo aquí no era una negociación, sino que era simplemente una conversación con el gobierno. Si el gobierno quería enterarse de lo que los estudiantes decían, bastaba que le bajaran el volumen a la televisión adentro del Palacio de la Moneda e iban a escuchar lo que le estaban diciendo desde la Alameda y lo que le vienen gritando desde principio de año y quizás desde mucho antes. Bastaba que revisaran cualquier página web y en último caso bastaba que revisaran su correo electrónico y se iban a encontrar con las peticiones que le están haciendo los estudiantes. ¿Por qué había que sentarse a conversar con el gobierno para contarle esas cosas? Y enterarse ahora de que estamos conversando que estamos ante un gobierno de derecha en un país en que las personas de izquierda, que dicen ser de izquierda, así como Carolina Toá, en Estados Unidos estarían militando en el Tea Party, estarían en este momento apoyando la precandidatura de Sarah Palin. Es decir, nuestros PPD y PS no califican ni para momios moderados en un país medianamente civilizado. Nuestros PPD y PS son de derecha, pero recalcitrantes. Entonces, si esa es nuestra mentada centroizquierda, imagínense ustedes de qué estamos hablando cuando hablamos de que tenemos sentado en el gobierno a un presidente de derecha. Necesitamos más evidencias con las declaraciones de Hinspeter, con la ley maldita 2.0. Necesitamos más evidencias de estos no son opiniones, porque no se pueden calificar como opiniones. Necesitamos otra evidencia, que los ladridos de Cristian Lavé, de los ladridos de un torturador y de un asesino como Cristian Lavé, oficiando tranquilamente ahí de alcalde en Providencia, weón. En Providencia, sentadito como alcalde, un weón que asesinaba personas en La Roca, Santo Domingo y en Tejas Verde. Ahí sentadito el weón. Necesitamos más evidencia que eso, que un hueón como Lavé, para entender de que estamos frente a un gobierno fascista. Necesitamos más clases de qué mierda, para acordarse de esa vieja frase que hasta la Brigada Chacón la escribe de vez en cuando, que dice, y que cualquier persona de izquierda sabe, que contra el fascismo no se conversa, que contra el fascismo no se dialoga, que es imposible conversar con el fascismo, que no se puede tener de interlocutor a un fascista, y por lo tanto uno no se puede sentar en una mesa de diálogo, porque el diálogo es algo que se produce entre demócratas, no entre fascistas. Entonces, ¿cuál es el sentido de sentarse con fascistas? Por favor, explíquenme. Entonces, ahora, claro, es bonito contar esta historia y hablar de la dignidad inalterable del movimiento estudiantil. Hablar de que ahora, por fin, los estudiantes salieron, ¿pero qué? Tuvo que salir Alfredo Bielma
a soportar los ladridos de la prensa y tuvo que él tirarse al choque y él tuvo que arrastrar esta mesa ramplona. En su primera vez que participa en esta mesa, tuvo que en el fondo decirle, yo creo que le tuvo que decir cuántos pares son 3 moscas. Y estoy especulando porque ni siquiera, salvo los tuiteos de Ancalao, no ha trascendido mucho de las reuniones. Pero todo queda clarísimo de que es una discusión plagada de eufemismo.